Hoy vamos a ver acerca de la doctrina de Balaam, la doctrina que corrompe, la doctrina que daña, la doctrina que viene a destruir. ¿Y qué es doctrina? Porque quizás muchas veces ustedes leyeron este pasaje con el cual vamos a tomarlo ahora para poner fundamento, que está en Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 2, verso 14, que dice la Escritura, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Dice, no obstante, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes un poco de gente que retienen las enseñanzas de Balaam, quien enseñó a Balac a tenderles trampa a los hijos de Israel, para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecado de fornicación y adulterio. Eso está en Revelaciones o Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Eso hemos tomado como fundamento. En otras versiones dice doctrina de Balaam. ¿Pero qué es doctrina? Doctrina es enseñanza, instrucción, algo que se recibe. Eso es doctrina. Entonces, cuando escuchamos verdad de Balaam, no solamente es enfocarnos en el profeta, en el falso profeta, en el profeta divino, ¿verdad? Sino que tenemos que llegar a lo que el Padre en este tiempo nos está revelando, ¿verdad? Balaam tiene que ver con una doctrina, con una enseñanza, con una instrucción que lleva a ¿qué? A corromper a muchos. Eso dice, ¿verdad? Revelaciones, Apocalipsis 2:14. Dice, no obstante, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes un poco de gente que retienen las enseñanzas de Balaam. Balaam enseña todo lo contrario, ¿verdad? De lo que nos enseña, de lo que dice el Dios de Israel en sus instrucciones, en la Torá. Entonces, para esto, vamos a conocer un poquito quién es Balaam, ¿verdad? ¿Quién es Balaam? ¿Por qué se lo nombra hasta en Revelaciones? ¿Por qué hasta en el Apocalipsis se lo nombra Balaam? Y hay también, ¿verdad?, otros libros que nombran a Balaam. Luego vamos a ver unas cartas, vamos a ver que nombra a Balaam. Y si está escrito en la palabra, la escritura nos ha dejado esto, es porque nosotros tenemos que estar apercibidos, ¿verdad? Y veamos cómo empieza la historia de Balaam. Nosotros ya aprendimos bastante, hemos estado mirando por la Torá, ¿verdad? La enseñanza que se nos ha dejado, verso bíblico por verso bíblico, acerca de Balaam en el libro de Números. Pero veamos cómo empieza esta historia de Balaam. ¿Quién fue Balaam? La escritura Balaam dice que fue hijo de Beor. Eso dice la Biblia, o eso dice la escritura, ¿verdad? Este es un personaje, ¿verdad? Sí, como un profeta en la región de Mesopotamia o la región de Moab. Y usted en todas las porciones que lea siempre lo van a referir o lo van a nombrar como Balaam, hijo de Beor, en Petor del río. Siempre lo va a encontrar así, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver hasta en el libro de Números, ¿verdad? Cómo lo llaman Balaam, hijo de Beor. Este Balaam era un profeta que vivía en Petor. Era un profeta que se alquilaba, podríamos llamarlo así, porque mire cómo Balac mandó ofrecerle dinero. Habíamos visto también por la enseñanza de Torá, que se nos entregó ya, que Balaam significa glotón, ¿verdad? Balaam fue un profeta, como les digo, del territorio de Moab. Y se hace hincapié, se nombra mucho quién era su papá, hijo de Beor, ¿verdad? ¿Y quién era Beor? Siempre se nos ha dicho en las enseñanzas de Torá la importancia, ¿verdad?, de los nombres y también el origen, ¿verdad? Esa simiente, la cera, ¿de dónde viene? ¿Y por qué acá se hace tanto énfasis en que era hijo de Beor? ¿Y quién era este Beor? Beor fue el padre del rey edomita Bela. Mire, qué tremendo es cuando nosotros comenzamos a investigar, ¿verdad? ¿Por qué se hace tanto énfasis en un nombre?
¿Por qué se hace tanto énfasis? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tiene de por medio o qué hay allí encapsulado en el nombre? Dice que Beor fue el padre del rey edomita Bela, eso está en Génesis capítulo 36, verso 32. Y el capítulo 36 de Génesis nos relata de los descendientes de Esaú. Y usted y yo ya conocemos quién es Esaú, ¿verdad? Ya ahora sí se viene a la memoria. Esaú, él es Edom. Y estamos hablando acá que Beor fue padre de un rey edomita, ¿verdad? De los edomitas. Es decir, que Balán tenía su descendencia edomita. Que Balán, ¿verdad? O la cera, la semilla, la descendencia de Balán, ¿de dónde venía? ¿Verdad? Edomita. Y ya eso lo hemos estudiado en la Torá. Por eso es tan importante que nosotros vayamos enlazando, ¿verdad? La Torá con todo lo que dice también. Porque acá usted lee en Revelaciones o en Apocalipsis acerca de Balán. Pero ¿por qué se nos menciona tanto a Balán, hijo de Beor? ¿Por qué? Porque él tenía su descendencia edomita. ¿Y quién fue Edom? ¿O quién fue ese Edom que tanto se nombra? Él es Esaú, el cazador, aquel que menospreció la primogenitura, ¿verdad?, de Israel por un plato de lentejas. Él es el hermano que odia a Israel. Entonces, mire que no solamente es Balán como el profeta adivino. Aquí había algo más, ¿verdad? Beor, estamos viendo al papá de Balán, porque se lo nombra mucho, como hijo de Beor. El padre de Balán se dice en los libros históricos que fue un cacique de los hombres. Dice que fue el conductor de la primera casa de Daín o de la casa de Beor. Y dicen también estudiosos que su nombre original era Balán, pero que posteriormente fue cambiado por el de Beor y que significa vasallo en su propia lengua. Es decir, mire cómo esto nos lleva, ¿verdad?, a entender qué era lo que había en el corazón de Balán, ¿verdad? Porque se nos había hablado del corazón de Balán. Pero, ¿qué era lo que había en el corazón de Balán? Va más allá. Se trata de una simiente. Y la historia de Balán aparece en el libro de Números, que ya habíamos visto en la enseñanza de Torá. En el libro de Números, luego de que el pueblo de Israel sale de Egipto y entra a la tierra prometida, allí aparece Balán. Y dice también la escritura que cuando el pueblo sale a la tierra prometida, el pueblo de Israel acude a Baal Peor, el dios de los moabitas. Eso usted lo encuentra en Números capítulo 25, del 1 al 2. Dice, Israel se quedó en Sitín, y allí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, que las mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Con Israel, así unido a Baal Peor, la furia de Yahvé se encendió contra Israel. Nosotros estamos viendo a nivel mundial cómo están cada nación, cada país, todo lo que está viviendo, ¿verdad? No solamente con las violencias de asesinatos, no solamente con violencias de crímenes, de narcotráfico, no solamente de esa forma, aún en la naturaleza, ¿verdad? Escuchaba en las noticias hace un momento y decían que la gente está saliendo de festivo aquí. Acá en Colombia es feriado desde mañana y dice el feriado más largo del año. Pese a que hay alarma o alerta en un volcán acá. Y dieron luz verde para que salga la gente de vacaciones, que se vaya.
Aparentemente la gente va a un tiempo de recogimiento espiritual, pero eso no es así. La gente sale a divertirse, la gente sale a hacer lo que dice acá esta porción de Números. ¿Sale a qué? A hacer sacrificios a sus dioses, a hacer sacrificios a sus ídolos, a donde el pueblo come y se inclina a sus dioses. Y no solamente acá en Colombia, allá en Ecuador o en los diferentes lugares a donde la gente es dada, ¿a qué? A la religión, ¿verdad? A la religiosidad. Y vemos por esta porción que el pueblo salía a prostituirse, dice acá, ¿verdad? A ofrecer sacrificio a sus ídolos, a sus dioses, a comer, a inclinarse. O sea, la idolatría es mucho más evidente en estas fechas. Estoy hablando en la actualidad. ¿Y qué pasa? La gente cree que no hay consecuencias. Nosotros no podemos estar alejados de la realidad. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, porque nosotros ya tenemos conocimiento, nosotros ya sabemos. Y si la ira del Todopoderoso se enciende a causa de la idolatría, no solamente los que practican culto a sus ídolos, aquellos que van a comer, a beber, a inclinarse a sus ídolos, van a sufrir consecuencias, sino que todo un pueblo va a pasar consecuencias, ¿verdad? Y no solamente vamos a decir, ay, qué culpa tenía ese niño, o qué culpa tenía ese joven, o qué culpa tenía esa familia. Eran pecadores, estaban dados a la idolatría. Aunque nos parezca a nosotros, ¿verdad?, que no son culpables o que son inocentes, entre comillas, realmente no hay inocencia. Allí hay culpabilidad. ¿De qué? De ser idólatras, de haberse alejado del Todopoderoso. Pese a que hay un llamado, a que el Padre está dando señales de alerta de diferentes formas. Hay señales de alerta, ¿verdad?, para que nosotros entendamos que el Padre está llamando la atención. Una hermana ayer me decía, profeta, mi hijo tuvo un accidente y recordaba algo que el Padre nos había dicho. Voy a dar señales. Eso también es una señal. Porque no pensemos que solo las señales van a ser grandes, que un temblor, que un deslave. No, aún eso es una señal para aquellos que tienen llamados y que siguen apartados y alejados del Todopoderoso. Aún ahí el Padre está dando señales. Y yo le decía, dígale a su hijo que esta es una señal del Todopoderoso. Él dijo que daría señales para que crean que Él está llamando a su pueblo a arrepentimiento, está llamando a su pueblo a volver su corazón a Él. Entonces no creamos que simplemente no pasa nada. No es así, ¿verdad? Entonces, aquí la Escritura nos enseña algo tremendo acerca de la idolatría. Dice que la furia o la ira del Todopoderoso se encendió. Y yo le voy a decir algo. Aquí dice que se encendió contra Israel. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho pueblo, aún del pueblo que ha vuelto a raíces hebreas, que todavía sigue en idolatría. Quizás no en la idolatría de ir a doblar sus rodillas ante un ídolo, pero sí en la idolatría de sentarse a comer con aquello que está sacrificado a los ídolos. Entonces, el Todopoderoso, ¿qué es lo que hace? Quizás en ese momento no dice nada. Hoy que escuchaba esta noticia acá de Colombia, a donde dicen que hay alertas por el volcán y que incluso están desalojando a muchísimas familias de a su alrededor, y muchas familias no quieren evacuar, no quieren salir porque tienen sus ganados, sus ovejas, y ellas dicen que no, y les están diciendo, pero
eso lo puede reemplazar, les podemos ayudar, pero la vida no le van a reemplazar. Pero muchos no quieren salir, no quieren abandonar sus lugares, ¿verdad? Entonces, esto me llevaba a memoria algo que había recibido hace algunos días atrás, y yo les he venido diciendo acá a mi esposo. Después de estas festividades religiosas, la ira del Padre se va a encender acá en Colombia. Y no solamente acá, sino también en los diferentes lugares. Pero el Padre ha dicho que va a estremecer, que va a dar señales también acá en esta nación para que despierte todo un pueblo. Entonces miramos acá que la idolatría enciende la ira del Todopoderoso. Muchas veces encontramos solamente como fornicación, pero recordemos que fornicación es idolatría, ¿verdad? Cuando usted lee fornicación en la Escritura, eso también es idolatría, es pecado sexual. Y dice en esta porción que las mujeres de Moab incitaban a los israelitas a quebrantar las instrucciones, a quebrantar la Torá del Abacadosh. Y es aquí a donde también aparece el nombre de Balaam, ¿verdad? Y podemos leer que esta idolatría trajo consecuencias. Y mire todo un pueblo. Vamos a verla desde la dimensión profética para este tiempo. Hay un pueblo donde dice que no hay dinero, que todo está caro, que no tienen recursos, pero en una festividad, ¿verdad? La gente no sé cómo lo hace, pero se va, sale a disfrutar, según ellos, a divertirse. Y no se imaginan que el Todopoderoso lo está mirando todo. Dice también Números capítulo 31, verso 16. Sin embargo, ellas son las mismas que a instancias de Balaam indujeron a los israelitas a transgredir contra Yahweh en el asunto de Peor, de modo que la comunidad recibió el golpe de la plaga. Acá ya nos habla en Números que a causa de la idolatría, a causa de lo que hicieron, que ya lo leímos hace un momento, dice que el pueblo, que la comunidad recibió un golpe de plaga. Muchas veces no sabemos, ¿verdad? O nosotros ya lo sabemos, a veces lo ignoramos. ¿Por qué vienen las plagas? ¿Qué es plaga? Enfermedades. Vienen plagas también a las finanzas, también vienen plagas a las finanzas. La oruga, el saltón, el revoltón, esas son plagas que llegan a las finanzas, que llegan a la salud. Hay plagas, llega un golpe de plaga y la gente dice, ay Padre, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa tal situación? Pero es por eso, porque muchas veces aún el pueblo que conoce la Escritura se sienta a comer, se sienta y se reúne con aquellos que están comiendo, ¿verdad? Comida sacrificada a los ídolos. Es decir, en este tiempo de idolatría, donde el pueblo se da la idolatría, muchos se sientan a compartir con ellos. Por eso la Escritura es para entenderla y obedecerla, no solamente para escucharla, porque después no sabemos por qué llegan las plagas a nuestra vida. Podemos ver acá que la fornicación, la idolatría, trajo consecuencias. Recibieron golpe de las plagas, como dice la Escritura. Por eso es que en Revelaciones, en Apocalipsis, se nos sigue diciendo, ¿verdad? Cuidado, cuidado porque están reteniendo enseñanzas de Balaam. Unas enseñanzas, ¿verdad? ¿Y qué enseñó Balac? Dice que enseñó a tenderle trampa a los hijos de Israel para que coman comidas que han sido sacrificadas a ídolos y a cometer pecado de fornicación y adulterio. Pudimos ver en este tiempo doctrina de Balaam, enseñanza de Balaam, dentro de muchas congregaciones cristianas. Nuestros hermanos cristianos, ellos son adoctrinados con las enseñanzas de Balaam,
con la doctrina de Balaam, porque si usted se da cuenta, muchos celebran que las 7 palabras, que la resurrección y que celebramos la resurrección, en fin, y no solamente nuestros hermanos cristianos, muchos. Aún hace unos días pasaba por aquí, no sé de qué religión eran, pero decían, vamos a celebrar la resurrección. Entonces, imagínense que esos son doctrinas de Balaam, enseñanzas, ¿verdad? Lo que se está enseñando, lo que se está haciendo, ¿para qué? Para que el pueblo se dé a la idolatría, para que el pueblo siga en la idolatría. No se está enseñando lo verdadero, lo correcto, lo genuino, lo original. No se está llevando al pueblo al diseño original del Todopoderoso. ¿Qué dice acá Revelaciones o Apocalipsis 2:14? Veamos cuáles son esos males de Balaam, ¿verdad? O la doctrina de Balaam, la enseñanza de Balaam que dice aquí Apocalipsis. ¿Qué estaba haciendo ese pueblo? ¿O qué estaban permitiendo? Dice que retenían la enseñanza de Balaam, falsas enseñanzas. Dice que Balaam enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, a dioses, a Elilín, a esos dioses paganos, a cometer fornicación. Y como les dije, fornicación es idolatría. Muchos en este tiempo están dados todavía a aquello. Muchos en este tiempo. Y quiero decirles algo, porque muchos dirán, pero eso fue en otra época. Ya Balaam no existe, Balac tampoco existe. Es cierto. Así como no existe Jezabel. Ya no existe. Ya no existe físicamente un Balaam. Ya no está. Pero sí opera el espíritu. ¿Y cuál es ese espíritu de Balaam? Ese espíritu que son opositores a Israel. Toda doctrina que enseña a quebrantar la Torá, ese espíritu de Balac todavía opera, ¿sí? Enseña a quebrantar Torá, las instrucciones del Todopoderoso. Y todo aquel que enseña a quebrantar las instrucciones del Todopoderoso, a quebrantar Torá, están influenciados por el espíritu edomita. Siguen influenciados por ese espíritu de Edom, por ese espíritu de Esaú. Ese espíritu de Esaú que odia a Israel. Y no solamente los profetas, sino todos aquellos ministros que muestran su odio, su desprecio, su rechazo a todo aquello que huele a Torá, a todo aquello que lleva a guardar Shabbat, las Moadín, los alimentos, ¿verdad? Todo aquello odia a aquellos que siguen influenciados por el espíritu de Balaam, esos edomitas, ¿verdad? El espíritu de Esaú que opera en muchos en este tiempo. Por eso cuando a usted lo rechacen y le digan, es que tú te has judaizado, mi hermano, mi hermana, te perdimos, te judaizaste. Usted no se pelee con esa persona. ¿Sabe algo? Quizás es su propia familia, pero él o ella está influenciado por el espíritu edomita, por el espíritu de Esaú y necesita liberación. Todas las congregaciones cristianas, evangélicas, protestantes, luteranas, en fin, de todas las religiones que existen, están influenciados por este espíritu edomita, por el espíritu de Esaú, aquello que rechaza la Torá de nuestro Abacados, aquello que rechaza todo lo que huele a Torá, a guardar lo que dice la Torá. ¿Quién necesita liberación? En el cristianismo, en la religión se nos enseñaba que era el endemoniado, que usted veía que daba voces y que, en fin, que daba 4 vueltas en el piso o que hablaba barbaridades. No es así. Hay muchos que están poseídos por este espíritu edomita.
muchos que están influenciados por ese espíritu. Y por eso es el odio, por eso es el rechazo a aquel que ahora es parte del pueblo Kadosh llamado Israel. Aquel que está siendo ese justo que guarda la Torá del Abacados. Ellos necesitan ser libres porque aún están bajo el yugo de la esclavitud de Babilonia. Tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Por misericordia el Padre nos hizo libres, pero muchos necesitan ser libres. Y como les decía, no solamente nos hace advertencia en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis. El apóstol Pedro nos advierte sobre falsos profetas y falsos maestros. ¿Por qué usted cree que dice falsos profetas y falsos maestros? Tiene que ver con doctrina, tiene que ver con enseñanza. Y vamos a ver qué dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15 al 19. Dice, esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Balaam, hijo de Beor, que amaba las ganancias por hacer el mal, pero fue reprendido por su pecado, pues una bestia de carga que le habló con voz humana restringió la demencia del profeta. Ellos son fuentes sin agua, niebla empujada por ráfagas de viento. Para ellos está reservada la oscuridad más densa. Bocones hablando grandiosidades de la nada, juegan con los deseos de la vieja naturaleza para seducir con lujuria de la carne a la gente que ha empezado a escapar de aquellos cuyos caminos de vida eran errados. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque la persona se convierte en esclava de quien lo ha derrotado. Mire, es tremendo. ¿Cuántos han leído, verdad? Y han entendido esta porción de la carta del apóstol Pedro. ¿Cómo nos advierte, verdad? Y yo leyéndolo en esta versión, ¿verdad? Nos deja mucho más entendimiento. Y dice, esta gente, ¿quiénes? Los que estaban tomando enseñanzas de falsos profetas y de falsos maestros. Es decir, enseñanzas que llevan a quebrantar la Torá. ¿Cómo se refiere el apóstol Pedro a aquellas personas? Dijo que han dejado el camino recto. Dejaron la justicia. Dejaron de obedecer las instrucciones del Todopoderoso por irse por el camino de Balaam. Y mire que nuevamente dice, hijo de Beor, porque aquí se trataba de una simiente, de una semilla, de lo que estaba dentro del corazón, ¿verdad? De Balaam, lo que sigue operando en este tiempo en muchos ministros. ¿Qué dice que pasaba? Amaba las ganancias por hacer el mal. Y dice que fue reprendido por su pecado. ¿Y cómo los llama? Fuentes sin agua. Imagínese, ¿de qué sirve tener una fuente que no tenga agua? En lo natural se nos dice que el agua es el líquido vital. Es vital para vivir. Y si una fuente no tiene agua, ¿para qué sirve? Usted y yo sabemos, ¿verdad?, que la Torá también es agua, el agua de vida. ¿De qué sirve tanto conocimiento de la Escritura, verdad? Pero si la enseñanza no es la correcta, si no están dando una doctrina correcta, una enseñanza correcta, son fuentes sin agua, niebla empujada por ráfagas de viento. Y dice, bocones hablando grandiosidades de nada, juegan con deseos de la vieja naturaleza. Y usted y yo conocemos cuáles son esos deseos de la carne. Esos son los deseos de la vieja naturaleza.
Así hay muchos ministrando con esos deseos de la vieja naturaleza. ¿Pero por qué? Porque prefirieron el camino de Balaam. Porque han preferido las ganancias antes que seguir lo recto. El Padre Celestial, nuestro Abacadosh, llamó a muchos pastores, les mostró la Torá, pero ¿sabe algo? No quisieron seguir el camino recto. ¿Sabe por qué? Porque, y se los digo lo que me decían, profeta, es que si comienzo a enseñar la Torá, se me va toda la congregación. Y es lo que muchos no quieren. Prefieren seguir la doctrina de Balaam, las ganancias y no caminar en el camino recto. Y la palabra dice, párense en los caminos, párense. Pero ellos no quieren hacer un alto. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo que se les vaya toda la congregación. Y prefieren seguir el camino de Balaam antes que seguir el camino recto. Es tremendo. Y eso pasa en muchos ministros. Y se los digo porque es lo que me han dicho. Profeta, yo sé que la Torá es la verdad, pero no puedo predicarles porque se me va toda la congregación. ¿A nosotros nos pasó? Sí, quizás ya nos estamos pasando todo aquello, ¿sí? Porque cuando empezamos, quizás hace más de 2 años, ¿verdad? O 2 años, que venimos al conocimiento del camino recto, comenzar a aplicar la Torá, muchos se fueron y no quisieron y se fueron. Pero a eso es lo que nos llama el Padre, hablar la verdad y no hacer fuentes sin agua, no hacer esa niebla empujada por ráfagas de viento, a no ser bocones hablando grandiosidades de la nada, a no seguir jugando con la vieja naturaleza. El Padre les pedirá cuentas, porque muchos conociendo que la Torá es la verdad, que el Padre les está llamando a la Torá, no han querido venir al camino recto, porque tienen miedo que se les vaya sus congregantes. Y es tremendo lo que dice en el verso 19. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. Y les decía hace un momento, ¿quiénes necesitan ser libres? Los que están siendo gobernados por el espíritu edomita. Aquellos que están siendo todavía gobernados por ese espíritu de Saúl. Ese espíritu que rechaza todo lo que huele a Torá. Ese espíritu que no quiere saber nada con las instrucciones del Todopoderoso que nos llevan a guardar Shabbat, a guardar leyes alimenticias. Esos están necesitando libertad. Como dice el apóstol Pedro acá, prometen libertad, pero ellos son esclavos. ¿Cómo puede libertar a alguien si todavía sigue en esclavitud? Si Babilonia todavía los tiene atados. Pero muchos corren tras aquellos ofrecimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento. La Escritura dice que el pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Pero usted y yo ya no estamos perdidos, porque usted y yo hemos conocido la verdad y estamos conociendo cada día de esa verdad que nos hace libres de todas aquellas falsas enseñanzas que por años estuvieron dentro de nosotros, ¿verdad? Aquellos, como dice el apóstol Pedro, dejaron el camino recto. Se siguieron el camino de Balaam, hijo de Beor, porque dentro de su corazón está, ¿qué cosa? Los deseos de la vieja naturaleza. Porque allí todavía están los deseos de la carne. Porque prefieren o aman más las ganancias, como dice el apóstol Pedro, las ganancias por hacer el mal. ¿Y qué es el mal? No hacer lo bueno, no hacer lo recto. Y es tremendo porque él dice acá, porque la persona se convierte en esclava de quien lo ha derrotado. Eso dice esta carta del apóstol Pedro. Y hay algo
con esto una frase que siempre digo, que lo que usted no puede dominar, eso lo va a gobernar y lo va a hacer esclavo. Por eso, lo primero que tenemos que nosotros gobernar está dentro de nosotros mismos. Muchas veces queremos ir a libertar a otro y nosotros no somos libres todavía. Y no solamente el apóstol Pedro hace una advertencia contra estos falsos profetas y falsos maestros, sino también en el libro de Judas, en ese pequeñito o en esa carta de Judas, ahí nos habla de falsas doctrinas y falsos maestros. Y voy a leerles, eso está en Judas 1, el verso 11 y 12. Y dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se han dado por lucro a sí mismo al error de Balaam y han sido destruidos por la rebelión de Coré. Es tremendo. Veamos el 12, dice, estos hombres son manchas asquerosas que en sus reuniones festivas dirigidas a promover el amor comparten sus cenas con ustedes sin remordimiento, mientras solo se complacen a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por el viento, árboles sin fruto aún en otoño, y doblemente muertos porque han sido desarraigados. Es tremendo. Sabe que cuando el Padre me llevaba a estas porciones de la Escritura, a veces nos estamos peleando, ¿verdad? Y no sabemos dónde tenemos que atacar. ¿Cuál es el espíritu que está operando? Podemos ver acá, sí, acá hay un Balaam, pero no solamente el profeta divino. ¿Qué espíritu está operando allí? ¿Verdad? Esaú, Edom, el edomita. Y aquí, en esta carta de Judas, lo llama, ¿verdad?, que se han dado por lucro al camino o al error de Balaam. Lucro. Como les decía hace un momento, muchos conociendo que la Torá es la verdad, que el Padre está llamando a volver a su diseño original, a volver a la raíz hebrea de la palabra, muchos no quieren. ¿Por qué? Porque como dijo Pedro, por las ganancias. Como dice Judas, por el lucro. Y por eso siguen en el error. Por eso siguen en la doctrina falsa. Y mire acá que Judas también lo llama como Pedro. Lo llama nubes sin agua. Pedro lo llama fuentes sin agua. ¿Para qué sirve una fuente si no tiene agua? ¿Qué da? ¿Verdad? Si las nubes están puestas para que también envíen lluvia, ¿verdad? Y si no, ¿qué pasa? Si no hay agua, si no llueve, la tierra está seca. Y si la tierra está seca, no produce. Si no produce, no hay fruto. ¿Quién es esa tierra? El creyente. Y por eso hay mucho creyente así en este tiempo. Porque están siendo enseñados por aquellos que son fuentes sin agua, por aquellos que son nubes sin agua, como dice Judas. Les falta Torá, les falta el conocimiento y vivir la Torá, porque no solamente conocerla, es vivirla. Y Judas los llama árboles sin fruto aún en otoño y muertos. Es tremendo. Yo le decía en esta semana a alguien, a unos hermanos, que hablaba con ellos porque su matrimonio estaba destruyéndose. Años de matrimonio. Y les decía, cuando alguien ministra muerte, lo primero que llega al hogar, al matrimonio, es divorcio. Y aquí en esta porción dice doblemente muertos porque han sido desarraigados. ¿Y de dónde han sido desarraigados? ¿De dónde creemos que han sido desarraigados aquellos que son
nubes sin agua, árboles sin fruto, aquellos que se han dado al lucro o a las ganancias. Ellos no son parte del reino de nuestro Elohim. Ellos no están siendo llevados de la mano del Dios Todopoderoso. Por eso es que la Escritura nos revela más allá de lo que solamente podemos ver como una lectura. Que el Ruach de nuestro Abba traiga revelación. Aquí dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Lo que vemos en este tiempo. Por lucro. No les interesa. El que sigue la doctrina de Balaam, el que sigue lo falso, no le interesa la condición del creyente, sino lo que pueda obtener de ellos. Esa es la gran diferencia. Pero alguien que camina en la verdad, alguien que camina conforme a las instrucciones, ¿qué es lo que busca? Restaurar. Porque ese es el propósito de la Torá del Abacados, que su pueblo se restaure, no que su pueblo se destruya, no que su pueblo se divida. La palabra dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero el Todopoderoso vino a ¿qué? A destruir las obras del enemigo. Y note algo acá usted en estas dos porciones que hemos leído de Pedro y de Judas. ¿Por qué la advertencia es contra los falsos profetas y los falsos maestros? Si usted lee los títulos, no dice falsos apóstoles, no dice falsos pastores, dice falsos profetas y falsos maestros. ¿Por qué esa advertencia de ellos? Y eso está en el Pacto Renovado o en el Nuevo Testamento, como muchos llaman. Pero ¿por qué esta advertencia? Y el pueblo no ha caído en cuenta que hay una advertencia. ¿Por qué la advertencia es contra los falsos profetas y falsos maestros? ¿Sabe por qué? Porque hay apóstoles que hacen de maestros. Hay pastores que hacen de maestros. Hay profetas que hacen de maestros. ¿Y qué es lo que hace un maestro? Él es el que da doctrina. Él es el que da enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que necesita el pueblo en este tiempo? Mirar bien qué los está ministrando, qué es lo que les están impartiendo, qué doctrina, qué enseñanza les están entregando. Muchas veces nosotros tomamos y creemos que todo lo que vemos o lo que leemos es bueno. Que el Padre nos abra el entendimiento, que el Padre nos dé revelación de su palabra, porque ciertamente en algún tiempo, cuando no conocíamos la verdad, decíamos qué bueno o qué buen predicador. Hoy, que por gracia y misericordia del Todopoderoso hemos llegado a conocer su verdad y estamos en el conocimiento de su verdad cada día, podemos distinguir, ¿verdad?, en lo que es una enseñanza que viene de la verdad y lo que es una enseñanza que viene a motivar nada más. Una enseñanza que viene con verdad y que viene dada por el Ruach de nuestro Abba va a traer cambios, va a traer a nuestro espíritu algo diferente. Pero una enseñanza motivacional, algo que solo motiva, va a haber solamente un cambio ligero, momentáneo, en ese momento, porque es algo almático, porque no toca nada más que el alma. Entonces, mire qué importante es que en este tiempo usted sepa discernir, ¿verdad?, de una predicación almática, de una predicación influyente, motivacional, porque motivadores hay muchos en este tiempo, muchísimos en las redes sociales. Pero qué importante es que usted y yo podamos entender
lo que el Padre nos está llamando en este tiempo, a recibir enseñanzas que vengan, ¿verdad? ¿Con qué? Con fundamento. Y la Escritura nos enseña cuál es el fundamento. Torá y profetas. No podemos desviarnos de otra cosa. Qué importante es que usted, todo lo que va aprendiendo de Torá, usted lo vaya atesorando y poniendo por obra, porque el Dios Altísimo es el que va a traer revelación. Usted va guardando esas perlas, ¿verdad? Porque la Torá es una perla preciosa. Usted va guardando esas perlas y va a llegar el momento, ¿verdad? Que cuando usted está lleno de esas perlas comienzan a brillar. Porque ninguno brilla por luz propia, brillamos por la luz de aquel que nos sacó de las tinieblas y que nos pasó a su luz admirable. Con esa luz brillamos, con la luz de nuestro Mashiach, si Él está en nosotros, si esas perlas están dentro de nosotros.